Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy especial. Es un pie de mazapán delicioso y de verdad que queda espectacular. Vamos a comenzar ya con el video. Vamos a comenzar con la preparación del molde. Este pie lo pueden hacer en un molde tradicional de pie, en un Pyrex de vidrio, donde quieran. Pero ya saben que a mí me encantan los moldes desmontables. Entonces aquí estoy utilizando un molde desmontable de aproximadamente 17 centímetros. Voy a poner de base un papel de horno. Voy a cerrar mi molde un poquito, no del todo, nada más un poquito. Y antes de acabarlo de cerrar, bueno, ya cerró todo. Ahí está, un poquito abierto. Y voy a poner alrededor acetato, que ya ven que a mí me gusta muchísimo trabajar los pies que son fríos con acetato, porque nos ayudan muchísimo a que a la hora de desmoldar, quitamos el acetato y el pie sale casi perfecto. Entonces es una maravilla. Aquí no hay que pellizcar mucho entre el molde, porque si pellizcamos mucho se nos va a fruncir el acetato. Este acetato, como se dan cuenta, quedó bastante alto. Ahorita voy a cortar con las tijeras así un poquito para que ya quede muy bien acomodada. Y me voy a ir por toda la orillita cortando. Aquí la orillita me va marcando el nivel que necesito. Y así queda ya nuestro molde listo con el acetato a la medida del molde. Ahora sí ya está listo para recibir la costra de galletas, la base y el relleno. Vamos a reservarlo aquí. Vamos a iniciar haciendo nuestra costra y voy a iniciar agregando aquí a un procesador galletas. Estas son de las Marías, que son grandes, que me gusta mucho más que la María chiquita. Me gusta más el sabor que tienen estas, pero pueden utilizar de la galleta que ustedes quieran. Y vamos a pulverizarla. Y vamos a agregar también aquí la mantequilla fundida. Vamos a mezclar a que se incorpore todo muy bien. Cuando tenemos la mezcla de mantequilla y galleta siempre para una base, casi siempre es el doble de galleta por la mitad de mantequilla. En este caso puse 200 gramos de galleta por 100 de mantequilla. Y ustedes, yo normalmente la trabajo con la espátula, pero si ustedes presionan y se junta y se queda formada, quiere decir que la costra ya está con buena consistencia. Si ustedes ven aquí que juntan, pero les queda así desmoronadita, quiere decir que le falta un poquito más de mantequilla. Agreguen 1 o 2 cucharadas más de mantequilla fundida para que les quede bien su costra, que les quede unida. Pero esta es una prueba muy buena cuando ustedes aprietan, compactan y la costra se queda unida. Entonces en este punto ya me voy a lavar las manos para empezar a forrar la base de mi molde. Voy a comenzar agregando aquí mi mezcla de galleta y con ayuda de una cuchara me voy a empezar a ir hacia los extremos y voy a presionar un poquito para formar como una pared en todo mi molde, una pared de galleta. Siempre me gusta hacer primero todos los bordes y después ya hago la base. Y una vez que ya la tenemos todos los bordes y más o menos la base, con un vasito tequilero voy a presionar toda la base y voy a tratar de hacer las esquinas un poquito más rectas, en ángulo recto. Nada más se trata de presionar hacia los lados y luego presionar toda la base. Ahorita les voy a enseñar cómo queda. Así es como les tiene que quedar la base, toda equilibrada, no les tiene que quedar perfecta, con que les quede toda cubierta de los lados y de la parte de abajo y bien presionada, ya está lista. Me la voy a llevar al refrigerador para que fije un poquito en lo que comenzamos a preparar el relleno. Para nuestro relleno del pie de mazapán tenemos un poco de grenetina, mazapán obviamente, leche condensada, queso crema que tiene que estar a temperatura ambiente,
crema para batir, un poquito de crema de cacahuate y vainilla. En la leche vamos a hidratar la grenetina. Voy a dejar caer en forma de lluvia 2 sobres de grenetina de 7 gramos cada uno, en total son 14 gramos. Se va a hidratar igual como se hidrata en el agua, se va a hidratar aquí en la leche. La vamos a dejar hidratar aproximadamente por unos 5 minutos y ya que esté hidratada, nos la vamos a llevar al microondas. Nada más revuelvo así un poquito para asegurarme que todo quedó bajo la leche. Vamos a comenzar batiendo aquí el queso crema. Es muy importante que el queso crema esté a temperatura ambiente. Si se les olvida sacarlo del refri a tiempo, sáquenlo del refri, sáquenlo de su empaque y pónganlo en un recipiente que puede ir al microondas de 15 a 20 segundos para que se ablande un poquito y se bata muy bien. Voy a comenzar batiéndolo y acremándolo. Cuando ya cremó el queso crema, vamos a agregar la leche condensada. Vamos a agregar la crema de cacahuate. Vamos a agregar el mazapán. El mazapán está un poquito desmoronado, ahorita aquí la batidora se va a encargar de romperlo más. El mazapán está medido en gramos porque es mucho más fácil a que si yo les digo tantos mazapanes, porque mazapanes hay de 3 tamaños. Este que es el chiquitito, el mini, hay otro normal y hay otro gigante, entonces mejor se los manejo en gramos. Y vamos a agregar también vainilla. Voy a detener mi batidora y voy a despegar todo lo de los lados para asegurarme que esté bien integrado el queso con los demás ingredientes. El queso por lo general se queda en la parte de abajo. Y finalmente voy a agregar la crema para batir. Y voy a batir esta mezcla aproximadamente por unos 3 minutos. Primero voy despacito que se integre y en cuanto vi que ya se integró, subo un poquito más la velocidad de la batidora. Vamos a batir durante 3 minutos y en lo que se acaba de mezclar esto, voy a irme al microondas a disolver la grenetina. La vamos a disolver por 20 segundos en el microondas. Cuando ya la tuvimos batiendo por 3 minutos, vamos a agregar la grenetina que está caliente. Está caliente y está súper disuelta. Y finalmente vamos a agregar otra taza más de crema para batir. Y vamos a batir aproximadamente por 2 minutos más. Pasado ese tiempo, detenemos la batidora y ya vamos a verter nuestra mezcla en nuestro molde listo con la galleta. Una vez que está listo nuestro pie, nos lo vamos a llevar a cuajar aproximadamente de 6 a 8 horas. Yo les recomiendo mucho, si lo van a hacer para un evento, háganlo siempre desde un día antes para que se aseguren que esté listo cuando ustedes lo necesitan. Vámonos ya al refrigerador. Tengo aquí ya mi pie súper cuajado, ya vamos a empezar a decorar. Tengo aquí un poquito de chocolate fundido, cacahuates y un poquito de mazapán para la decoración. Estas 3 cositas son para la decoración. Entonces vamos a empezar a desmoldar con mucho cuidado. Vamos a abrir primero el molde. Y bueno, aquí se ve la magia del acetato. Vean qué maravilla, cómo queda el pie perfecto, con una terminación muy, muy linda. Me encanta porque nos facilita mucho la hechura de nuestras preparaciones y tener una presentación muy linda. La galleta subió, no hasta arriba, sino un poquito. La pueden dejar únicamente abajo, la pueden dejar hasta arriba, como ustedes quieran. A mí me encanta que se vea así como un poquito irregular. Y ahora vamos con mucho cuidado a transportarlo a nuestro platón donde lo vamos a presentar.
Vamos a cortar un poquito aquí la punta de nuestro chocolate y vamos a empezar a rallar en un sentido y luego hacia el otro. Enseguida, con ayuda de una cucharita, vamos a ir poniendo mazapán alrededor. Y finalmente vamos a poner unos cacahuates de repente así repartidos alrededor de nuestra tarta o nuestro pie de mazapán. Y así terminamos ya con este pie. Como vieron, la preparación es muy sencilla. Siempre me gusta compartirles recetas sencillas para que en verdad las hagan, no batallen. Es ir agregando todo a la batidora y tenemos el pie listo. Hay que cuajarlo de preferencia todo un día para asegurarnos de que esté súper firme. Espero que disfruten mucho de esta receta. No me dejen de comentar qué les pareció. Los invito a suscribirse al canal y, como siempre, también los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.